Hola, mi nombre es Jordi Mauricio Mercado González y mi compañera Cindy Fabiola Ríos Paniagua, ambos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad UNAM Managua. En este video les hablaremos un poco sobre lo que son las bases de datos temporales o de tiempo. Nuestra investigación está basada en 5 aspectos, que son introducción, definición de una base de datos temporal, especificación del tiempo en SQL, lenguajes para consultas temporales y por último las conclusiones. A continuación, una pequeña introducción. Una gran variedad de aplicaciones del mundo real manejan datos variables con el tiempo. Por ejemplo, aplicaciones informáticas tales como el manejo de portafolios, los libros contables y los movimientos bancarios. Aplicaciones que requieren mantenimiento de registros como los registros médicos y el manejo de inventarios. Todas estas aplicaciones requieren almacenar datos junto con referencias temporales. Esto nos lleva a la necesidad del uso de bases de datos temporales. Las bases de datos temporales están entonces diseñadas para poder capturar información variante en el tiempo, a la vez que proporcionan un marco para mantener la historia de los cambios producidos en una fuente de datos. Es aquella que almacena datos históricos y datos actuales. ¿Qué son las bases de datos temporales? Es un sistema de gestión de bases de datos DBMS, el cual implementa y trata con especial énfasis aspectos temporales, teniendo un modelo de datos temporal y una versión temporal del lenguaje de consulta estructurado SQL. Entre las diversas propuestas de implementación, la más extendida es TSQL2. TSQL2 es una extensión temporal a SQL92, posiblemente la más conocida. Las construcciones e ideas de TSQL2 han sido propuestas para ser incorporadas a SQL3. En otras palabras, una base de datos temporal son aquellas que permiten el almacenamiento y recuperación de todos los estados asumidos por un objeto durante su tiempo de vida y con ello registran su evolución en el tiempo. Especificación del tiempo en SQL. Especificando más profundamente los aspectos temporales, normalmente incluyen tiempo de validez y tiempo de transacción, que forman un dato bitemporal. Tiempo de validez. Soportan el tiempo en que el hecho ocurrió en la realidad, que no puede coincidir con el momento de su registro. Este sistema permite registrar y realizar correcciones sobre los datos, es decir, que los estados anteriores se pueden modificar. Tiempo de transacción. Registra el tiempo de acuerdo al momento en que se almacena un hecho, es decir, en el orden en que se procesan las transacciones, como por ejemplo la recuperación de una secuencia después de haber realizado una inserción de un registro en una tabla. Las bases de datos de tiempo transaccional no permiten modificar el pasado. Y dato bitemporal es el que integra la dimensión transaccional y la dimensión vigente a través del versionado de los estados. Es decir, cada estado se puede modificar para actualizar el conocimiento de la realidad presente o futura. La combinación de estos dos atributos, tiempo de validez y tiempo de transacción, forman un dato bitemporal. Estos dos periodos no tienen que ser idénticos para hacer un mismo hecho. Imaginemos una base de datos temporal guardando datos sobre el siglo XX. El tiempo de validez sobre esos hechos estará comprendido entre el año 1901 y 2000. Sin embargo, el tiempo transaccional empezará solo cuando insertemos esos hechos en la base de datos, por ejemplo 25 de diciembre de 2006. El almacenamiento de los datos temporales en una base de datos temporal es muy diferente al de una base de datos no temporal, en la que el periodo de tiempo adjunto al dato expresa cuándo fue válido o almacenado en la base. Tipos de datos en una base de datos temporal. Existen 3 tipos de datos que son los más comunes: dato temporal, dato estático y dato instantáneo. El tipo de dato temporal es el más importante y está definido como una unión finita de intervalos. Este tipo de datos es la base para la construcción de una base de datos temporal. El tipo de dato estático es definido como una constante sobre todo el universo del tiempo. Este tipo de dato es definido como eterno. En contraste al tipo de dato temporal, es válido para un periodo o intervalo de tiempo. Dato instantáneo. Un valor de tiempo de base de datos instantáneo es solo válido para el instante actual.
Los lenguajes más usados en las bases de datos temporales para consulta están TQL y SQL3. Comparaciones entre bases de datos temporales y bases de datos convencionales. Las bases de datos temporales mantienen información histórica y las bases de datos convencionales evolucionan a través de transacciones de un estado a otro. Bases de datos temporales. Los cambios se consideran como adiciones a la información almacenada en las bases de datos. Y en las bases de datos convencionales, los cambios se consideran como modificaciones en el estado. Las bases de datos temporales incorporan la noción del tiempo en el sistema y las bases de datos convencionales no hay información del pasado. Ejemplo de una base de datos temporal. Bernardo Sabina nació un soleado 6 de marzo de 1985 en Zaragoza. Su madre registró su nacimiento al día siguiente. Tras acabar sus estudios de ingeniería el 15 de julio del 2007, Bernardo se mudó ese mismo día a Torrevieja a vender hamburguesas con queso. Sin embargo, no registran su mudanza hasta el 25 de junio, ya que tenían una competición nacional de tenis. Pese a tener un futuro prometedor, Bernardo murió el 20 de septiembre del 2012 en un enfrentamiento entre criminales. El equipo forense registró su muerte al mismo día. En la siguiente tabla podemos observar los siguientes campos: fecha, hecho ocurrido, acción de la base de datos y vista en la base de datos. En la primera fecha es cuando Bernardo nace. La base de datos no toma ninguna acción, así que no se muestra ninguna vista. En la siguiente fecha es cuando registran su nacimiento. La acción en la base de datos es una inserción. El nombre, Bernardo, y la ciudad, Zaragoza. La vista en la base de datos es Bernardo vive en Zaragoza. En la siguiente fecha, Bernardo se muda a Torrevieja, pero no hay un registro de la mudanza, así que la acción de la base de datos sigue igual, y la vista dice lo mismo que la anterior, Bernardo vive en Zaragoza. El 25 que se registra la mudanza de Bernardo, hay una actualización en la base de datos. Bernardo con su mismo nombre, pero la ciudad cambia a Torrevieja y la vista es Bernardo vive en Torrevieja. La siguiente fecha, Bernardo muere y se registra el hecho. La acción de la base de datos es borrar el nombre de Bernardo. Por ejemplo, en este caso, el tiempo de validez de Bernardo Zaragoza es 6/03/1985 hasta el 15/06 del 2007. En las siguientes tablas podemos observar primeramente cuando Bernardo nace el 6/3 de 1985. En la siguiente tabla comienza un tiempo de validez inicial cuando Bernardo se muda a Torrevieja y el tiempo de validez final concluye cuando Bernardo muere. Conclusión. Las bases de datos temporales permiten representar objetos y fenómenos del mundo real que cambian de posición o forma a medida que transcurre el tiempo. En las últimas décadas se han propuesto diversos tipos de lenguajes para dicho tipo de base de datos. La diferencia principal de las bases de datos temporales con el resto de las bases de datos es el manejo del tiempo en su forma total, pasado, presente y futuro, o parcial, pasado y presente. Para concluir, podemos decir que una base de datos temporal es aquella que contiene datos históricos en vez o además de datos actuales. Aquí concluye nuestro video. Muchas gracias por su atención.